Buenas noches, apreciados hermanos. Es un gusto poder llegar a través de este método a vuestros domicilios, ya que en la actualidad no podemos reunirnos en la iglesia como tenemos por costumbre. En esta noche quiero traerles este tema llamado metas, que cada uno de nosotros debemos tener. Como primera meta que nosotros debemos buscar debemos ver a Dios tal como Él es. En la antigüedad, tanto Moisés como Isaías y Ezequiel, ellos tuvieron una oportunidad de ver a Dios de una forma especial. Pero hoy en día, podemos decir, es imposible tener esa forma que usaron los hombres de la antigüedad. Y hablamos de un concepto donde Dios parece tan distante y tan alto que no podemos ver a Dios como hubiésemos hecho si estaríamos en la antigüedad. Ahora, Dios ha provisto de una forma que nosotros podemos ver, aquí lo podemos ver, que Dios no nos permite verlo de esta forma, pero nos ha dado otra herramienta para poder ver a Dios como Él es. Esa forma o esa herramienta es justamente la Biblia. Pero la Biblia tiene otras funciones también, porque mientras nos muestras a Dios, también nos está mostrando cómo somos nosotros. Nos está mostrando cómo podemos llegar a ser como Él es. Por lo tanto, debemos ver a Dios tal como Él es a través de su palabra. Ahora, ver a Dios tal como Él es justamente estos puntos. El propósito que tiene la Biblia es mostrarnos cómo Dios realmente es y ayudarnos a tener un concepto correcto de Dios. Es importante que tengamos un concepto correcto de Dios y que eso lo enseñemos desde los pequeños para que ellos puedan tener el concepto real de Dios. ¿Para qué? Ver a Dios y tener el concepto correcto de Dios nos lleva a temer a Dios. Ahora, no tener miedo, que es muy diferente. Es el temor reverencial de Dios. La santidad a Dios. Y nos lleva también a querer buscar a Dios. Probablemente uno de los principales problemas en las iglesias de hoy es que muchos cristianos no saben, no conocen cómo es Dios. Cuando vamos a buscar en la Biblia cómo es Dios, ¿qué es lo que hacemos en nuestros devocionales? Generalmente, cuando abrimos la Biblia, estamos buscando una promesa que nos ayude. ¿Sí? Una promesa que nos ayude. O tal vez estamos buscando un versículo que nos anime. Ahora, fíjense si nosotros vamos a ver a Dios, la actitud de estas dos frases. La promesa para que me ayude es para mí. El versículo que me anime es para mí. Podemos decir una forma egoísta. Y en vez de mirar y ver a Dios, estamos buscando intereses para nosotros. Ahora, fíjense qué pasa cuando abrimos la Biblia. Vamos a tener un devocional y buscamos ver a Dios. Ver algo de Dios. Algo tal vez que Él ha manifestado en la antigüedad. Algo de lo que va a ser en el futuro, algo que está haciendo hoy mismo, va a cambiar el concepto que nosotros tenemos de Dios. Tomemos un solo ejemplo. Una de las grandes verdades de Dios es que
Dios es soberano. ¿Qué significa ser soberano? Que Él está en control de todo. No hay nadie quien lo pare o lo detenga. No hay nadie quien lo atrase o adelante. Y ahí tenemos distintas situaciones. El abuelo con los nietos, el tema económico, el tema del trabajo. Y todas estas situaciones, Dios es soberano. Él está en control de todos los detalles. Pero no solamente que está en control, tiene un precioso plan. ¿Y cuál es ese plan? Ese plan es en las personas, ese plan es en las circunstancias y ese perfecto plan está en la creación. ¿Saben qué? Dios, al ser un Dios soberano, podemos ante ese Dios dejar todo en sus manos para que Él cumpla su plan y para que Él cumpla su propósito. Él no me necesita. Él no depende de mí. Ahora, miremoslo a la inversa. Yo le necesito a Él y yo dependo de Él. Así que en medio de circunstancias que parecen difíciles o hasta parecen imposibles, podemos disfrutar de la paz de Dios en todas las circunstancias. Él es soberano cuando oro y cuando yo me acerco a Él, puedo hasta disfrutar de una nueva dimensión cuando veo a Dios tal como Él es. Primera meta entonces, ver a Dios tal como Él es. Pero en segundo lugar tenemos aquí es conocer a Dios. No solamente ver a Dios, sino conocer a Dios personalmente más y más. Fíjense, aquí hay algunos textos donde podemos ver que debemos conocer a Dios. En Éxodo 33 dice, para que te conozcan. Salmo 9:10, los que conocen tu nombre. Salmo 36:10, tu misericordia a los que te conocen. Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En el Nuevo Testamento, Juan 17:3, esta es la verdad, que te conozcan a ti. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Efesios 1 dice, en el conocimiento de Él. Filipenses capítulo 3 dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle. Y Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Como vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Y nuestra segunda meta no es solamente ver a Dios, sino conocer a Dios personalmente. Esta es nuestra responsabilidad. Y aquí hay otro ejemplo. Conocerlo a Él, fíjense, conocerlo a Él como esposo. Él ama y nosotros obedecemos. Conocerlo a Él como padre. Él corrige y nosotros crecemos. Conocerlo a Él como rey. Él manda y nosotros servimos. Conocerlo como pastor.
Él guía y nosotros seguimos. Ahora, para conocer a una persona, tenemos que leer de él, escuchar de él, encontrarnos con él, invertir tiempo en su presencia, hablar con él y tener comunión con él. En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, no solamente Dios, podemos trazarnos como meta ver a Dios, sino también conocer a Dios. Pero en tercer lugar, la tercera meta es focalizarnos en Dios. Focalizarnos en Dios. Cuanto más conozco a Dios, más listo estoy para hacer el próximo paso. Debo cambiar mi forma de pensar. Cuando estamos frente a un problema, como dice aquí, a una crisis, la crisis podemos decidir, es el momento de decisión entre hacer una cosa o seguir otro camino. Y frente a una crisis, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Enfocarnos en el yo? ¿Enfocarnos en el problema? ¿Enfocarnos en buscar una salida o una solución por nosotros mismos? ¿O cuando estamos frente a una crisis, buscamos focalizarnos en Dios? Ver a Dios, conocer a Dios, focalizarnos en Dios. Mis pensamientos deben concentrarse en Dios, no en el mí, no en mi problema, no en mi gente o mis conocidos, sino concentrarnos y focalizarnos en Dios. ¿Cómo hacemos nuestro devocional? Siempre pensando en qué puedo tener yo, qué puedo aprender yo, qué puedo sacar yo, y dejamos a Dios aparte. Ahora, fíjense si cambiamos este ejemplo. Y aquí tenemos un modelo de focalizarnos en Dios. Focalizarnos en Dios cuando leo la Biblia. Ya no mirando a Jonás, ni cómo Dios lo guardó, ni cómo fue el gran misionero a esta ciudad de Nínive con más de 600,000 habitantes. No verlo a Jonás con la rebeldía, sino ver al Dios de Jonás. Y va a cambiar nuestro enfoque, porque nos va a permitir conocer un poco más de Dios. Fíjense, cuando nos focalizamos en mirar a Dios, vamos a encontrar en el capítulo 1 un Dios que es persistente. Él no nos deja. No se rinde con nosotros. Jonás quería escaparse. Quería ir a Tarsis en camino diagonalmente opuesto. Pero Dios actúa y disciplina
a pesar de nuestra desobediencia. Yo me imagino que Jonás nunca se hubiese imaginado haber sido tragado por un gran pez. Pero Dios fue persistente. Jonás, quiero esta misión para vos. Jonás, vamos para allá, Jonás. Dios es persistente. Pero en el capítulo 2 encontramos a un Jonás en el vientre de un pez y orando. Y aquí vemos un Dios que está presente. Podemos decir, a Jonás nunca se hubiese imaginado estar en ese lugar, tal vez con algas, con ácidos, pero el mayor milagro no es que Jonás estaba en el vientre del pez, sino que Dios estaba en ese lugar. Dios estaba en el pez. Él está con nuestras dificultades. Él está dispuesto a escucharnos. Y miren este ejemplo, en las profundidades del mar, en el vientre de un pez, Dios está presente. ¿Cómo cambia nuestro enfoque cuando miramos a Dios? Nos olvidamos del humano y podemos estar en cualquier situación. Dios está presente. Pero en el capítulo 3 que encontramos a Jonás. Jonás entra a una ciudad y el mensaje de él era solamente anunciando destrucción. En 40 días Nínive va a ser destruido. Y no mencionaba ningún mensaje más, por lo menos no ha quedado registrado, de que daba alguna esperanza. Ahora, ese mensaje fue teniendo tanto impacto que llegó hasta el rey. Y miren, Dios se manifiesta como el poderoso. La conversión de una ciudad, como era la de Nínive, el cambio en los corazones de una ciudad completa, como era la de Nínive, ha sido el mayor despliegue del poder de Dios para cambiar vidas de las que tenemos registrado en la Biblia y en la historia. Más de 600,000 personas se humillaron, donde podemos ver el poder de Dios en una ciudad, en una nación que era enemiga de Dios. Sin embargo, ante el peligro que les acechaba, ellos clamaron a Dios. Dios es poderoso. Y no termina la historia de Jonás allí, sino que vemos en el capítulo 4 un Jonás que está allí afuera de la ciudad esperando que venga el castigo. Un Jonás que está deseando la destrucción de la ciudad. Un Jonás que no le importaba los niños ni los animales que habían en esa ciudad. Y esperaba y esperaba y no llegó el castigo. Y Jonás con la bronca, Señor, quítame la vida. Jonás estaba enojado. Podemos decir, sentando e insultando lo que Dios había perdonado. Es más, de la noche a la mañana tiene una cobertura. De la noche a la mañana desaparece. Y Jonás aún más enojado. Pero ¿qué vemos? Un Dios paciente.
Un Dios que no lo castiga, pero sí lo hace reflexionar. ¿Cómo cambia nuestra actitud cuando nos focalizamos en Dios? Un Dios persistente, presente, poderoso y paciente. La historia de Jonás sigue siendo la misma, pero cuando miro a cómo es Dios, mi actitud cambia. Pero no solamente focalizarme cuando leo la Biblia, sino también focalizarme cuando oro. Y fíjense este Salmo 86, qué curioso que es. Salmo 86, después lo pueden estudiar tranquilamente después. Cada 5 versículos vemos el actuar de Dios. 5, del 1 al 4, pedidos. El 5 habla de Dios. Del 6 al 9, pedidos y el Dios que actúa. Del 11 al 14, pedidos y el 15, el Dios que actúa. Miren, 86, Salmo 86, verso 1 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame a mí, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Podemos decir, si leemos del 1 al 4, todo es para mí. Pero miren lo que dice el verso 5. Y estamos mirando a Dios. Porque tú, Señor, eres bueno. Porque tú, Señor, eres perdonador. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dejamos de mirar al mí, al yo, y empezamos a mirar a Dios. ¿Y qué encontramos? Señor, eres bueno. Señor, eres perdonador. Eres grande en misericordia. Seguimos leyendo, verso 6. Escucha, Jehová, mi oración. Verso 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Verso 8. Oh Jehová, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. De vuelta, todo es para mí. Pero miren el verso 10. Porque tú eres grande. Tú eres hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Cuando miramos a Dios, ¿cómo se opacan todas las otras cosas? Señor, eres bueno. Señor, eres grande. Y podemos seguir leyendo el 11. Enséñame tu camino, enséñame a mí, afirma mi corazón. Verso 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Verso 13. Tú has librado mi alma de las profundidades del Seol. Verso 14. Oh Dios, los soberbios se levantarán contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Pero llega el verso 15 y dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso
y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Sí, hermanos, cuando nos focalizamos en mirar a Dios, ¿cómo cambia la actitud? El yo, el mí, clamando. Cuando nos focalizamos en Dios, vemos que Dios me escucha, Dios me contesta, Dios me ayuda, pero Dios, tú eres bueno, tú eres perdonador, tú eres grande, solo tú eres Dios, tú eres misericordioso, tú eres clemente. Focalizarnos en Dios cuando oro. Pero en tercer lugar, focalizarme en Dios cuando estoy frente a un problema. Focalizarnos en Dios cuando estamos frente a un problema. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Ezequiel era un joven de aproximadamente 30 años y Dios lo estaba preparando para un ministerio difícil, para una misión difícil. Ahora, fíjense, en Ezequiel capítulo 3 y el verso 5, ¿cuál era esa misión? No eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. No tenés que estudiar un idioma. ¿Pero qué? Sino a la casa de Israel. En el mismo lugar ibas a tener que cumplir tu función. Y Dios conocía cómo era el pueblo de Israel. Podemos decir una misión difícil. En el capítulo 2, verso 4 también tenemos: yo pues te envío a los hijos. ¿Qué tipo de hijos? De duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel estaba teniendo una misión muy complicada. Podemos decir, estaba frente a un problema difícil y Dios lo estaba mandando. Ahora, Dios conocía los corazones de ese pueblo y conocía que la forma de pensar y de actuar de ellos. Y Ezequiel también. Ahora, no queda ahí la historia. Capítulo 3 y el verso 7 dice: la casa de Israel no te va a querer oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinado de corazón. Y Dios le estaba diciendo a Ezequiel: yo te quiero en ese lugar. Dios sabía cómo iban a ser la gente. Dios sabía cómo eran los corazones de la gente. Dios sabía cómo eran, como lo dice aquí, sus rostros duros. Pero Dios quería a Ezequiel: a vos te quiero en ese lugar. Si nosotros cerramos el capítulo aquí, no veríamos la grandiosidad de Dios. Pero vamos a ver qué tiene Dios para este hombre. Capítulo 1, verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dios lo estaba preparando. Dios se revela. Vi visiones de Dios. Capítulo 1, verso 26. Y miren cuál era parte de toda esa
esa visión. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía al hombre sentado sobre él. Dios se reveló en medio del problema. ¿Y qué fue lo primero que le mostró? Su soberanía. ¿Qué le estaba diciendo, como hemos visto al principio? La soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Algo del cual podemos parar y admirar su soberanía. Hacemos planes, hacemos proyectos, pero está la soberanía de Dios sobre todo. En el verso 26 también vemos el estado de un hombre ilustrando la gracia de Dios. Dios mostrando su gracia. En el verso 27 dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Y aquí vemos Dios revelándose o mostrando la santidad. Y en el verso 28 dice, viola como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios o de Jehová, como dice aquí. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vio la apariencia de un arco iris mostrando la fidelidad de Dios. Sí, después que Dios se muestra, mire cómo sigue la historia. En el capítulo 2, verso 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios le llama. En el capítulo 3 y el verso 12 dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y aquí tenemos no solamente que Dios lo llama, Dios lo envía. Y en el verso 23 del capítulo 3 dice, me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Tal vez este hombre frente a ese problema se debe haber preguntado muchas cosas. Pero él cuando se enfocó en Dios, Dios le manifestó su gloria, manifestó su poder, lo llamó, lo envió, lo preparó y le hizo poner, como dice el verso 23 y 24, puso sobre sus pies y vamos al trabajo. Lo que pasa es que cuando me focalizo en Dios, dejo de mirar a mi alrededor, dejo de mirar alrededor de la situación que yo estoy viviendo y miro al Eterno. Y en cuarto lugar,
debo focalizarme en Dios en los momentos cuando le adoro. Es que, vamos a ir al Salmo 29, verso 2, que dice así, Salmo capítulo 29, y el verso 2 dice, dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Sí, cuando adoro, debo focalizarme en Dios. A veces estamos mirando al yo y el mal, esta persona, y el desastre que es. No lo neguemos, pero cuando miramos a Dios y admiramos su grandeza y le decimos, como le decimos los chicos, decirle cosas lindas a Dios, cómo cambia mi corazón. Cuanto más le conozco y cuanto más centralizo en mis pensamientos, más puedo adorarlo. Salmo 29 me ordena adorar a Dios. Juan 4:24, Jesucristo me enseña a adorarlo. En el 4:23, Dios el Padre busca a aquellos adoradores. Y en Primera Crónicas, capítulo 29, nos dice adorar lleva a una reacción. Lo que pasa es que la adoración tiene 3 partes. La primera es, lo conozco más a Dios. Me lleva a pensar más en Dios. San Juan capítulo 4, dice así el verso 23, 4:23, viene la hora. Y ahora es cuando los verdaderos, las personas, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoran. Sí, conozco a Dios, centralizo mis pensamientos en Dios, y allí yo puedo adorar. Sí, esta adoración, podemos decir, tiene 3 partes. Aprendo de Dios, me lleva a la adoración. Le digo a Dios lo que he aprendido. Y en tercer lugar, entonces mi corazón, habiendo conocido más de Dios, le digo a Dios, Señor, hoy te vi como el poderoso, hoy te vi como el sublime, hoy te vi como el Dios de amor. Eso me lleva a adorar. Pensemos en el Salmo 95. Fíjense qué hermoso salmo que tenemos aquí. El Salmo 95 encontramos estas palabras. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lo que vos has aprendido de Dios. Yo me he enfocado a buscar a Dios. Lo digo con palabras, lo siento. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémoslo con cántico porque Jehová es Dios grande. El Rey grande sobre todos los dioses.
Y aquí tenemos una declaración. Jehová es Dios grande, grande sobre todos los dioses. Sí, no hay nadie como nuestro Dios, ni llega a asemejarse a Él. Dios es grande. Pero no solamente una declaración, sino una explicación. Y el verso 3 nos habla claramente, Dios grande sobre todos los dioses. Pero grande ¿en dónde? Verso 4, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Miren, aquí vemos no solamente un Dios grande, sino un Dios que controla. El verso 5, suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y aquí vemos un Dios creador. Verso 6 nos invita, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios, en el verso 7, Dios es el que cuida. Él es nuestro Dios. Y en versos 10 y 11, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. ¿No han conocido mis caminos? Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Un Dios que castiga. Estos hombres no querían obedecerle a Dios. Querían volver a su viejo Egipto. Y Dios tuvo que castigarlos. Fíjense lo interesante de esto. Un Dios grande, un Dios que controla, un Dios creador, un Dios que cuida, pero también un Dios que castiga. ¿Pero qué nos invita? Verso 1, cantemos. Verso 2, demos gracias. Lleguemos ante tu presencia con alabanza. Y el verso 6, adoremos. Sí, 4 metas, hermanos. Y aquí lo tenemos resumido. Metas, debemos ver a Dios como es. Debemos conocer a Dios. Debemos focalizarnos cuando leo, cuando oro, cuando me enfrento a un problema, cuando le adoro. Y debemos adorar a Dios. Y la pregunta es, querido amigo, querido hermano, ¿son estas las metas para nuestras vidas? ¿Tengo como meta ver, conocer, focalizar y adorar a Dios? Porque cuanto más veo a Dios, menos voy a ver mis problemas. Ojalá que cada uno de nosotros podamos focalizarnos en estas metas. ¿Estás conforme con la forma que tu vida se va relacionando con ellos? ¿Ves un crecimiento y desarrollo en estas 4 áreas de tu vida? Qué lindo sería si cada uno de nosotros podríamos ponernos estas metas. Vamos a terminar orando a Dios y pidiendo que nuestras metas, que tal vez han sido muy egoístas hasta hoy,
pueden ser cambiados por mirar a Dios y lo grande que Él es. Querido Dios, primeramente queremos pedirte perdón por haber puesto a mis cosas, tal vez mis necesidades, mis circunstancias, primero. Pero Señor, como hemos visto en esta noche, 4 metas que nos hacen mirarte a ti. Tal vez hay que pedir perdón. Tal vez, querido amigo, hermano, nos tenemos que refocalizar. Díselo a Dios, díselos. Tal vez tengas que pedir perdón por algunas cosas que has querido seguir tus propios caminos, díselo a Dios. Y Padre, queremos verte a ti. Señor, qué pequeños son nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras ansias, nuestras desesperanzas, cuando miramos al Dios eterno. Y Padre, que en esta semana podamos mirarte a ti, verte, conocerte, enfocarnos y adorarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.